Muy buenas noches. Hemos vuelto nuevamente a el análisis que vamos a hacer, ¿no? Con nuestro invitado siempre anónimo político. Hoy vamos a tocar temas muy importantes, ¿no? Eh, Día del Estado Plurinacional, ¿no? Que nos dejó la CELAC en el ámbito internacional y nuevamente tensiones Perú-Bolivia, ¿no? Saludarte, animal político. Muy buenas noches. Buenas noches, Nelvin. Ahora vamos a tocar el primer tema que es con relación a la CELAC. Vamos a irnos directamente a la CELAC. ¿Por qué es tan importante? Va a haber nueva reunión con relación a la CELAC, un organismo internacional de integración a nivel regional que este año promete ser muy interesante, ¿no? Y quiero que vos nos des tu análisis y que nos comentes con relación a cuál es tu perspectiva y qué es lo que esperas sobre la CELAC. Y vamos a ver, en este cambio vamos a hacer un cambio de modalidad, no solamente video, sino algunos, algunos, eh, algunas páginas digitales, ¿no? De información en este momento. Aquí está. Está más que invitado. Alberto Fernández defendió la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Nos dice que en una entrevista con un medio brasileño, el presidente marcó que la postura de su gobierno respecto de Venezuela es impulsar a través del grupo de contacto los diálogos que se están realizando en México. ¿Qué te parece esta notición, anónimo político? ¿Qué es lo que te parece? Me parece, ¿no? que Nicolás Maduro y Venezuela como en sí, ¿no? Está, está de vuelta, ¿no? Como se dice, de vuelta en el plano internacional porque, bueno, es innegable, ¿no? Que él, a pesar, ¿no? De sus métodos, ¿no? Para seguir en el poder, sigue siendo el que está al mando del país. Y, y al saber de la crisis, ¿no? que hay internacionalmente de los energéticos, Venezuela es un punto clave en el continente americano, ¿no? Claro, pues teniendo en cuenta de que, bueno, como tú dices, ¿no? Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Entonces, querrá de alguna manera nuevamente rearticularse, ¿no? Esas corrientes políticas, ¿no? Que van a intentar que Sudamérica, tanto en la CELAC, vayan a reconfigurar nuevamente, ¿no? Esas tendencias de unidad frente a lo que dice especialmente Estados Unidos, ¿no? Que lo ha sancionado en montones de veces. Ya se ha visto, ¿no? Que, bueno, políticos en la Argentina, ¿no? De ultraderecha piden la detención de Nicolás Maduro, que no permite, ¿no? Bueno, la prensa argentina más que todo, ¿no? Cuestiona que vaya a pisar Nicolás Maduro eh, Argentina, pero bueno, Alberto Fernández lo defiende, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Infobae, ¿no? Por ejemplo, Franz eh, en la CELAC nos va a decir, por ejemplo, esta vez con un actor clave, ¿no? Como Brasil, ¿no? Hace muy poco ha tenido sus elecciones y ha tenido sobre todo como presidente electo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no?
Entonces nos va a decir que nuevamente Brasil va a querer explorar sus posibilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir que Brasil con el anterior gobierno ha caído en su liderazgo en la región. ¿Cómo lo ves vos? Veo, ¿no? que con el anterior gobierno las relaciones internacionales no es que hayan caído, sino que eh, se han afianzado con más fuerza aún. Y yo creo que con la llegada de Lula se van a afianzar mucho más con los países, porque Lula eh, es, digamos, es clave, ¿no? Para el continente, porque él es uno de los líderes del Foro de Sao Paulo, ¿no? O el fundador, digamos, ¿no? De ese foro. Y bueno, ¿no? Digamos, Estados Unidos, como cualquier otro país, no ven, digamos, no lados políticos, sino que lo que hay aquí es intereses, ¿no? Claro, mira, hace visto una noticia que hace muy poco habla sobre que Brasil y Argentina van a intentar no lanzar sí o sí una nueva moneda, la vayan a llamar el sur. ¿Para qué, no? Porque según, bueno, tanto Brasil como Argentina no son socios estratégicos hablando económicamente, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Para poder realizar sus comercios con el fin de que los países del continente del Cono Sur, ¿no? Se sumen esta nueva forma de pago, ¿no? Casi como una moneda de Europa, más o menos, ¿no? Pero de alguna manera viendo, ¿no? Que eh, para poder de alguna manera no depender tanto del dólar, ¿no? ¿Qué te parece esta noticia, no? Porque ya lo había mencionado Brasil o Lula en su campaña política y creo que la CELAC va a ser un escenario en el cual no va a haber estas intenciones ya serias para poder impulsar, ¿no? Esta nueva forma de pago. Sí, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Que haya diferentes formas de pago, que no se dependa de un solo ente o moneda, ¿no? Que haya diferentes monedas, que haya diversidad de monedas, la cual los países puedan optar, ¿no? Para comerciar y eso es muy saludable para la economía continental. Claro, yo creo que, digamos, en este caso Brasil, como siempre, bueno, como dice aquí la noticia, ¿no? Que Brasil, como forma parte de los BRICS, ¿no? Un bloque económico muy importante, ¿no? Igual nuevamente va a intentar nuevamente reimpulsar la UNASUR y que la CELAC, bueno, son estos espacios de integración que son muy importantes para el continente, ¿no? Y pienso que este es un- va a estar enfocado, ¿no? La región en este país que es Brasil y su presidente, ¿no? Que es lo que van a decir y todo el cual se va a tomar decisiones. Creo que sí se va a tomar decisiones muy importantes para la región porque se vienen cambios muy importantes, ¿no? Y nos vamos a pasar, ¿no? A lo que nos dice Telesur, de que va a estar el presidente de Cuba, ¿no? Díaz Canel, que es un presidente muy interesante en cuanto al discurso y el movimiento político, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la publicación de Telesur? Dice que el presidente cubano confirmó su asistencia a la cumbre de la CELAC, ¿no? Y que el dignatario cubano aseguró además de que estará de regreso para celebrar el 70 aniversario del nacimiento héroe de José de Martí. ¿Por qué es tan importante, no? El mandatario cubano, creo que, y no la derecha, ¿no? En Argentina no alza la voz, que cómo van a venir dictadores y demás, ¿no? Entonces, creo que se van a juntar todos en esta vez, ¿no? Y que no va a faltar absolutamente nadie. Esperemos que esté el presidente de México también, que es importantísimo para esto,
eh, este bloque de integración para poder afianzar más, ¿no? Las relaciones comerciales, sociales, económicas y en fin, para que la región salga, ¿no?, de la pobreza y demás y siga obteniendo desarrollo. ¿Cuál es tu parecer? ¿Está bien que esté presente el presidente cubano, Anonymous? ¿Qué dices tú? A mi parecer, ¿no? Que a las cumbres de estos, ¿no? Que organizan, ¿no? Los países líderes organizan cumbres, foros, organizan muchas cosas, ¿no? Para buscar beneficios en común y yo creo que está bien, digamos, ¿no? Está bien, digamos, no hay que excluir a nadie, ¿no? Como se dice, hay que apoyarnos, darnos las manos entre hermanos latinoamericanos, como se dice, ¿no? Porque es un continente postergado, ¿no? Es un continente muy atrasado a la comparación de otros continentes y lo veo muy, muy bien y saludable a la política internacional, ¿no? Eso es muy acertado, como digo. Sí, no, tienes toda la razón y pensar de que, bueno, tanto el presidente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, son muy resistidos, ¿no? A nivel internacional con relación a los medios de comunicación y la derecha internacional, ¿no? Pero bueno, esperemos que estén todos independientemente, ¿no?, del lineamiento ideológico. Tienen que estar todos, porque eso daría de alguna manera ver el margen más allá del ideológico, ¿no?, que va a estar con relación a la región, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y los puntos de unificación, ¿no? Bueno, ya pasando a otro tema, fuera ya de la CELAC, vamos a ver este tema que es bien, bien importante. Hoy Bolivia, ¿no?, ha celebrado eh, la fundación del Estado Plurinacional, ¿no? Tanto en Bolivia, ¿no? Los medios de comunicación eh, han estado en dos sectores, vamos a decir, ¿no? Mediáticamente hablando. Una con el expresidente Evo Morales y otra con el presidente Luis Arce, ¿no? Esta dualidad con relación a la información y demás, bueno, es muy interesante ver. Eh, ¿Qué te pareció, no, estos dos actos, ¿no?, del Día del Estado Plurinacional y que ha dejado bastantes mensajes, ¿no? Sí, ¿no? El MAS, ¿no? Es un partido político que engloba todo el país y es muy grande, ¿no? Digamos, y es el más grande del país, que, que siempre, digamos, en el partido va a haber, ¿no? Diferencias de opiniones, diferencias políticas o de intereses, como se dice, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, esta lucha, ¿no? Que ellos han hecho, eh, es, eh, como se dice, ¿no? Que festejan por su lado, ¿no? Uno festeja en La Paz, otros festeja en Cochabamba, donde será. Pero al final de cuentas, yo creo que lo que los une es ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de que la derecha o cualquier otro partido político venga y, y nada, ¿no? Que acabe con su hegemonía política, ¿no? Que, como se dice, y bueno, ¿no? Es un revanchismo, ¿no? De intereses en el partido, como en cualquier otro lado, ¿no? En cualquier partido siempre existe eso. ¿Qué te parece la foto? Ha dicho que está Axel Kicillof, el gobernador o la autoridad máxima, ¿no?, de esa región. El titular de la CEPEBA, Roberto Morales, creo que es un dirigente, ¿no?
quizá el intendente, ¿no? José Ferra Desi, ¿no? Autoridades argentinas la han recibido. ¿Qué te parece el recibimiento por parte de las autoridades regionales? Sí, ¿no? Me parece bien, ¿no? Me parece bien que la izquierda, ¿no? Que la izquierda mundial, ¿no? Se organice y actúe en conjunto, apoyen sus luchas, porque eso es la política, ¿no? Porque ya la izquierda ya no es, digamos, algo nacional, como se dice, algo internacional, es, digamos, y como están en su derecho, ¿no? Como grandes políticos, están en su derecho de organizarse, de, de cooperar, ¿no? Entre ellos y son políticos argentinos que están en cargos, ¿no? Y eso demuestra algo que la Unión Latinoamericana de Izquierda sigue sólida, ¿no? Y está volviendo con más fuerza aún que antes. Bueno, las imágenes son impresionantes. Se tiene entendido que también el presidente Alberto Fernández lo ha recibido, ¿no? Y que sobre todo no le ha manifestado su apoyo y demás. En este caso, ahora vamos a pasar a lo que pasó y aconteció en Bolivia con relación a este día tan importante para la mayoría de los bolivianos, ¿no? Con relación al recordatorio, ¿no? Del Estado plurinacional, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Algunas, algunas páginas, ¿no? De información, ¿no? Día del Estado Plurinacional se conmemora con ritual, desfile, verbena, mensaje presidencial, ¿no? La foto lo dice todo, ¿no? Está el presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la ministra de la Presidencia, Magdalena Prada, y el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, una imagen imponente, ¿no? Y da a entender muchas cosas, ¿no? Que hay una unidad con relación a eso, ¿no? No hay ningún tipo de, de separación o de división, ¿no? Como se quisiera entender, ¿no? Que hay entre otros diputados, ¿no? Que hay una discusión interna entre ellos. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Es una cuestión interna, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, ¿no? Esta información? Un ritual ancestral, un ejercicio de organizaciones sociales, una verbena de mensaje presidencial de los bolivianos, ¿no? Al presidente Luis Arce, a los bolivianos, marcar la celebración de 14 años del Estado Nacional. ¿Qué dice? Queremos invitar a toda la población a celebrar nuestros 14 años que significa unidad y reconocimiento de la totalidad de los bolivianos. Manifiesta, ¿no? La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. ¿Qué impresión te da esta noticia, esta fotografía? Eh, Me impresiona, ¿no? Que, que al final no hay voces, ¿no? Es decir, que hay división y todas esas cosas, ¿no? Al final de cuentas, lo que demuestra esa fotografía es que la división está en los medios de comunicación, como se dice, ¿no? Y al final de cuentas, el MAS eh, eh, está unido, ¿no? Está unido en su convicción política, en su convicción de gobernar el país, ¿no? En eso no hay vuelta, ¿no? Y y que al celebrarlo, ¿no? Con rituales ancestrales, demuestra que sigue la línea de gobierno anterior. No hay mucho cambio, no hay casi ni un cambio que dé a conocer esa rivalidad o esa división, como se dice, ¿no? Porque se siguen manteniendo los rituales, lo que, lo que hacía el anterior gobierno, ¿no? Y siguen la línea de gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Se ve la unificación con relación a los
bueno, vamos a decir a los hombres más y mujeres más poderosas del país, ¿no? Que muestra esta foto, ¿no? Y es bien importante reconocer esta cuestión. Bueno, a pesar, ¿no? De que hubieron quejas de algunos diputados, ¿no? Que al expresidente Morales se le hubiera eh, mm, invitado de última hora y que lo hubiera firmado una secretaria y demás, entonces, no, esta parte no es tan definitiva, ¿no? Con relación a lo que significa el partido del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, el partido en sí, bueno, es muy grande, el más grande del país, ¿no? Y que hoy gobierna, ¿no? Entonces, eh, hay que resaltar esta cuestión, ¿no? De unidad, ¿no? De cuestión de trabajo y demás, frente a la población boliviana, que es lo que requiere, ¿no? Y más allá de los problemas internos que tenga el partido, que es normal, eh, se vaya, ¿no? A verificar la cuestión de el trabajo en beneficio de la población, ¿no? Eh, ahora, ya, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Es que se trata también de Bolivia, pero no es agradable para nada, ¿no? No es agradable para nada, porque dos naciones hermanas como Bolivia y Perú, nuevamente, vamos a hablar, están no en el ojo de la tormenta, bueno, por acusaciones, no tanto del gobierno boliviano como del gobierno peruano. El gobierno peruano afirma que el gobierno boliviano estaría detrás de las manifestaciones y que serían los culpables con relación a los muertos, ¿no? Eso es lo que dijo la propia señora Dina Boluarte, ¿no? Y otros congresistas del Perú, ¿no? Y últimamente, ¿no? El presidente Luis Arce, ¿no? En un acto, ¿no? De justamente del Estado Plurinacional, ¿no? Va a decir, ¿no? Que hay muertos y va a acusar, ¿no? Va a acusar al gobierno del Perú, ¿no? De matanzas y masacres. Te voy a compartir un video bien impresionante en el cual va a, primero que nada, ¿no? Va a mostrar el grado de conflictabilidad, ¿no? Con relación a lo que dice este impasse que está teniendo específicamente las relaciones Perú-Boliviana. Eh, y lo que yo te contaba, ¿no? Vamos a ver el video. Tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. En un extraño giro de la realidad que vive Perú, los medios de comunicación pasaron de no dar ningún tipo de cobertura a las protestas contra Dina Boluarte a publicar en exceso la supuesta denuncia que Bolivia es responsable de los peruanos fallecidos durante las masivas manifestaciones. Hay como 100 camionetas que han sido identificadas con placa boliviana, trayendo bolivianos al Perú. Y yo creo que nuestro ejército está precisamente para defendernos de ese tipo de contingencias. Evo Morales, todo lo que está haciendo, está violentando, coadyuvando a generar un estado de anarquía en el sur del Perú. Boluarte culpa a Bolivia de los muertos en Perú. Cuando tú no tienes el control político de tu territorialidad, llámese Perú, necesariamente vas a tener que buscar un enemigo externo. Y lo están haciendo a la vieja ultranza de un supuesto conflicto bélico que podría estar existiendo entre Bolivia y Perú. El 10 de enero de 2023, en una cadena de televisión peruana, el congresista ultraconservador Jorge Montoya insinuó por primera vez y sin prueba alguna que un grupo de indígenas bolivianos estaban ingresando municiones a Perú. Gente del MAS, ha sido los llamados ponchos rojos, creo que se llaman así.
han sido descubiertos en la frontera pasando munición debajo de su ropa. Este último punto que usted menciona es un tema delicado, ¿cierto? ¿Se está pidiendo algún tipo de corroboración de aquello, investigación, contrastación de los organismos de inteligencia y de seguridad del Perú sobre ese tema? Bueno, deben estar trabajándolo, la verdad, como la situación está compleja, las acciones se suceden una tras otra. A partir de esas declaraciones, comenzó la ola mediática nacional y nuevos rumores se fueron construyendo alrededor de esa especulación. Estos proyectiles, que provendrían de la minería ilegal y del narcotráfico, estarían siendo utilizados por civiles en los actos violentos. 126.000 balas estaban transportando al país vecino de Perú para generar muerte, luto, dolor y violencia en Perú. Debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra Policía Nacional ni nuestras Fuerzas Armadas. Posteriormente, medios internacionales amplificaron la noticia, basada en las declaraciones de congresistas y seguidores de Dina Boluarte. Evo Morales, la excusa perfecta de los medios. Está tratando de acusar a Evo Morales particularmente, a ciertos políticos, expolíticos del movimiento al socialismo, y tratando de aferrarse a la figura de Evo Morales como si fuera esta figura el origen de todos los males en el Perú. Evo Morales en principio no se autoproclamó presidente del Perú, como lo hizo Dina Boluarte. Evo Morales en principio no recibió el apoyo de Estados Unidos, como lo hizo Dina Boluarte. Evo Morales en principio no sacó a los militares y policías a las calles para que repriman al pueblo peruano, lo hizo Dina Boluarte. Entonces, obviamente están tratando de deslindar responsabilidades. Y miércoles es Morales para venir a decir esa cosa en nuestro país. Y hay peruanos que se visten como él, hablan como él. Si tanto le gusta, crucen la frontera y se van al otro lado. Una meticulosa estrategia ideada por Morales para promover el separatismo en aras de crear una nueva nación aymara. La casta política peruana y la oligarquía limeña es abiertamente racista, es abiertamente clasista. ¿Por qué no lo dejaron gobernar al presidente Castillo? Es fundamentalmente por esto. No es porque se haya equivocado, no haya tenido mayoría en el Congreso, es porque era un presidente del interior. Silencio de los medios ante masacre en Perú. Medios de comunicación han guardado silencio sobre las masivas manifestaciones tras la destitución y detención de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Masacres como la de Juliaca, donde cerca de 20 personas fueron asesinadas con armas de fuego en un solo día, no fueron difundidas. Analistas coinciden en que culpar a Bolivia y el expresidente Evo Morales sobre la tragedia en Perú solo es una campaña internacional para desvirtuar y minimizar los graves acontecimientos en esa nación. Por favor, quiero justicia contigo. ¿Qué te parece, Anónimo? ¿Qué te parece? La verdad que es casi de película, ¿no? Que intenta nuevamente culpar a Bolivia por los muertos que hay en el Perú. ¿Cuál es Sí, tu ¿no? percepción? Es de guión, ¿no? Y es un nuevo guión, como se dice, ya nunca visto en el continente, porque, como te digo, ¿no? Como siempre, ¿no? El que está al mando, ¿no? Del Estado y, y siempre buscan, ¿no? Digamos, desprestigiar, ¿no? Algún movimiento social, algún movimiento que busca un cambio, ¿no? O busca una lucha política, como se dice. Siempre es la maniobra de
deslegitimar las protestas, como se dice, ¿no? En todo el mundo se ha visto eso. Y, Siempre buscan deslegitimar protestas, como se dice. Y ahora, y estás de acuerdo con el tema del enemigo externo, excusa. bueno, sí, es una excusa, como se dice, es una nueva excusa que busca eh, encender, digamos, encender al continente, como se dice, porque es una nueva táctica, como se dice, ya busca ya conflicto internacional. Se ha hablado de tropas, de militares, se ha hablado de militarización, se ha De hablado de guerra, todo, ¿no? De guerra, de ¿no? guerra, ¿Tú se ha crees que hay hablado una de... posibilidad de guerra entre Bolivia y Perú? ¿O ves Yo que la creo que no, posibilidad que no es? no, yo creo que no, porque no, no creo que seamos tan ilusos en caer en el juego político de estos lobbies, como se dice, lobbies, porque se ha visto claro que como la izquierda se alía, ¿no ves? La derecha también se alía. Es, como te puedo decir, es una línea política desde lo más alto. Eso viene, como te puedo decir, desde las más altas esferas, como la izquierda, la derecha baja y se alinea. Y Y claro, ¿no? En la misma línea, lo que tú dices, ¿no? ¿No? Tanto congresistas peruanos como como, bolivianos, como bolivianos, ¿no? sí. Intentan, ¿no? O sea, culpar al MAS y a Evo Morales y demás en una franca, ¿cómo puedo decir? Casi lo mismo, casi, ¿no? Como en una injerencia, tanto de un país como del otro, en este tema, ¿no? Digamos, es de chiste, la verdad. Y para que te des cuenta, ahí se nota la injerencia internacional de los imperios, como se dice. Los imperios están jugando con nosotros. Y lo que buscan es un conflicto. ¿Qué más quisieran los imperios un conflicto armado en el continente? ¿No? Y como siempre, ¿no? Los portavoces aquí intentando asusar justamente, ¿no? Ese conflicto entre Bolivia y Perú. ¿Qué más, pues, ¿no? Los que venden armas serían millonarios. No, para ellos es el paraíso, como se dice, porque ellos viven de eso, ¿no? Viven de la muerte, viven de todas esas cosas, ¿no? Y lo que yo digo, ¿no? De lo que dice la presidenta Dina, es una estrategia más del Estado peruano en el deslegitimar la lucha de un pueblo, ¿no? Del pueblo indígena, como se dice en el Perú, deslegitimar la lucha del pueblo indígena que ha estado postergada, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Que no se le da igualdad de condiciones en sus regiones. Y, Y y vos ves que directamente hay un discurso netamente racista en contra del expresidente Evo Morales y contra Bolivia por estos hechos que están ocurriendo, las muertes y demás. Culpar de los muertos a Bolivia, que no tienen nada que ver con nosotros, culpar a Bolivia por los muertos. ¿Es un racismo real? racismo como tal, no, porque digamos, ¿no? Culpar a un enemigo externo de injerencia es fácil, ¿no? Pero cuando no ves, digamos, lo que está pasando en tu mismo patio, ya lo vuelve ilógico, porque se nota que el pueblo peruano, más que todo en el sur, se ha alzado, ¿no? Se ha alzado y busca una reivindicación de sus derechos. Y culparle a un enemigo externo es otra estrategia más de acallar esas voces, quererlos acallar y convencer a otro pueblo peruano, ¿no? Como se decir, el norte. Te voy a mostrar un rapidito, porque el tiempo igual se nos va, rapidito, este tema, ¿no? De la respuesta que le da el gobierno boliviano al gobierno peruano. Hoy las circunstancias internacionales que tienen ustedes que seguramente incluir en los debates tienen significativa importancia en esta coyuntura.
No por nada tenemos los conflictos aquí cerquita a nuestro país, en el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. Hace poco nomás, en Brasil, teníamos un atentado de golpe de Estado al compañero Lula y, por supuesto, desde la recalcitrante derecha del bolsonarismo. Pero nosotros, hermanas, hermanos, no estamos al margen de esos intentos. Es más, desde que asumimos, gracias al voto popular del gobierno, el gobierno nacional asume en noviembre del 2020, gracias a un voto contundente del pueblo boliviano con más del 55% en octubre. Esa derecha hoy se encuentra lastimada, herida, porque sencillamente ha intentado ya varias veces desestabilizar el gobierno nacional, lo hizo en noviembre de 2021, lo intentó hacer otra vez en octubre y noviembre de este año y lo va a seguir intentando, hermanas, hermanos, de hacerlo. La impunidad es el eje dominante de esa política, de ese planteamiento de la derecha. No solamente que quieren sacar al gobierno del MAS y PSP del poder, sino que ellos, como lo hemos visto, porque no lo estamos inventando, lo han hecho el año 2020, lo único que quieren es fundamentar. ¿Qué te parece, Néstor Político, lo que hemos visto, la respuesta del eh, presidente boliviano Luis Arce, directamente, ¿no? Comentando en ese conflicto que ellos mismos es por no permitirles escoger su dirigente y demás? ¿Qué te parece? Me parece muy acertado, ¿no? Que digan, que piensen que hay, digamos, que todo ese movimiento, ¿no? Ese movimiento social, político que hay en ese país, sea incentivado, financiado, ¿no? Financiado, ¿no? Por nosotros, ¿no? Por nosotros, por Bolivia, que, que también tiene sus propios problemas, ¿no? Pero yo digo que de haber injerencia, la hay, pero no hay como ellos la dicen, ¿no? No hay injerencia tan injerencia así como ellos la dicen, sino que la injerencia es mínima, como se dice. Pero me parece muy acertado sus palabras del presidente y nada, ¿no? Que, que nada, ¿no? Eso nomás. Bueno, sí, ¿no? En realidad, ¿no? Que después nuevamente, ¿no? Ya ha habido reacciones inmediatas por parte de los congresistas peruanos, ¿no? De que amenazando, ¿no? En esa actitud altanera, ¿no? Amenazando al gobierno de Bolivia que van a tomar acciones y demás, ¿no? En realidad, bueno, yo creo que ya son ya patadas de ahogado, ¿no? Que intentan ocultar, ¿no? El conflicto, culpando a otros, como ya veníamos diciendo, y como hemos visto en los videos, ¿no? De alguna manera ya no tiene ni pies ni cabeza. En realidad ya va a terminar ya ese gobierno de la peor manera, ¿no? Y que la historia mismo, ¿no? Los va a enterrar y no los va a volver a
a repetirse esa historia, ¿no? En realidad se los va a recordar como, como asesinos, ¿no? De su propio pueblo eh, y que no, esa clase de Estado y gobierno que desprotege y asesina a su pueblo no tiene que cometerse, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? Yo creo que esto todavía hay tela que cortar y que la verdad es muy, muy interesante poderlo debatir, poder escucharte, ¿no? Anónimo político, que nos permites Sí, entender, ¿no? sí, totalmente de acuerdo contigo y si al final de cuentas, ¿no? Todo lo que pase de aquí en adelante, y si vuelve la izquierda o si vuelve cualquier otro partido, ¿no? La culpa va a ser de ellos mismos, ¿no? Ellos mismos están promoviendo esto y con su accionar nefasto, como se dice, ¿no? Su forma de hacer política nefasta, improvisada y de guión, ¿no? De mal gusto, los está llevando de vuelta a que un gobierno de izquierda vuelva al poder en el Perú, ¿no? Y sí, yo creo que va a concluir nomás con un gobierno de izquierda, que en este caso va a haber votación, se va a plantear y va a existir constituyente, ¿no? Porque en realidad no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Es la misma realidad que vive Bolivia y no por nada, no tiene una conexión estrecha entre Perú y Bolivia por tener eh, no solamente vínculos políticos, económicos, sino culturales, desde el nacimiento mismo de estos estados, eh, tanto el Perú como Bolivia, ¿no? Y que de alguna manera siempre han tenido una relación de hermandad, pero en este caso, ¿no? Hay una tensión que es bien interesante, ¿no? Analizarla, como tú dices, que va a terminar nomás impulsando un gobierno de izquierda en el Perú. Así es. Y al final de cuentas, todo ellos lo que dicen, lo que hacen, es como decir, ¿no? Están haciendo, ¿no? Digamos, le están promoviendo, como dicen, ¿no? Sus malas acciones, sus malas decisiones políticas. No sé si ellos son alineados o ordenados que actúen así, pero al final de cuentas, todo lo que hacen va a decaer en una asamblea constituyente, en un gobierno de izquierda y de todo puede venir por sus malas acciones políticas, por sus malas decisiones y falacias políticas, como se dice, culpando, ¿no? A alguien de afuera, ¿no? Como decir, culpando a tu vecino por tus propios pecados, ¿no? Por lo que pasa en tu casa. Y por último, quiero que tú me digas, la CELAC va a tocar este tema, como ya hemos visto, ¿no? Que es muy importante la CELAC. ¿Va a condenar la CELAC estas muertes? ¿Va a haber un pronunciamiento oficial o va a callar? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Va a haber pronunciamiento? Yo creo que de haber pronunciamiento va a haber, pero va a haber un pronunciamiento tibio, ¿no? Como se dice, no se va a inclinar a un pronunciamiento tan radical, como se dice, ni para uno ni para otro, sino que va a decir que arreglen sus problemas, que se sienten a la silla, que vayan, que pongan en ejercicio la democracia, como tanto imploran, ¿no? Que pongan en ejercicio su democracia y se dejen, ¿no? De tanta huevada, como se dice, ¿no? De tanto perjuicio para el Perú. Bueno, sí, y como tú lo dices, bueno, nos deja la verdad con un sabor amargo de que la comunidad internacional, digamos, no diga nada por los muertos y demás. Y bueno, a veces es así, ¿no? Es el concierto internacional. Y como tú dices, la CELAC solamente va a hacer un pronunciamiento tibio. Bueno, hemos terminado por hoy. La verdad te agradezco, Anónimo Político, por el análisis que nos haces y sobre todo, bueno, mm, te paso el micrófono para que
nos diga sus últimas palabras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nelvin, y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias. A los que nos van a ver este video, por favor, compártanlo y coméntenlo. Muchísimas gracias.